Ejemplo número 2. El siguiente ejemplo consiste en realizar una aplicación para un caso donde se tiene un registro continuo de velocidades que se midieron instantáneamente. En la figura 1.5 se muestran las velocidades de viento máximas anuales medidas en un observatorio meteorológico de la Ciudad de México. En este caso, el observatorio cuenta con un sistema de registro continuo de velocidades instantáneas de viento, del cual se obtuvieron las velocidades máximas diarias, y de ellas, en este caso, se tomaron exclusivamente los valores máximos de cada uno de los 40 años donde se hicieron las mediciones. Aquí en la figura 1.5 se muestra un histograma que hace referencia a los valores anteriores, a las velocidades mencionadas anteriormente. Nuevamente se trata de un diagrama de frecuencias donde el eje vertical pues incluye las frecuencias o número de veces en que se repite los valores de velocidad dado un rango previo que se definió considerando la base de datos. Entonces se obtuvieron estos diagramas de frecuencia donde se puede ver de que hay 6 intervalos de velocidades. Hay uno en el extremo donde pues solo se indica un valor de 30, ¿no? Entonces esto está en términos de velocidad en metros sobre segundo. Asimismo se muestra una línea aquí, una línea considerando el X testada, que viene siendo la media de la muestra, donde ese valor se muestra más adelante. Simplemente se aplicó el promedio estándar para obtener una media de la muestra. Asimismo se trazó, considerando desde el extremo inicial, tratando de pasar por el punto intermedio, una línea que fue suavizada para identificar más o menos por dónde podría pasar una función de distribución, que en este caso es la que resulta que se ajusta a los valores de las frecuencias. En este caso, pues esta línea que está aquí, que estoy señalando, esa línea lo que trata precisamente es de representar con la mejor aproximación un ajuste a los datos que se muestran aquí en las formas de las barras de las frecuencias. Entonces se ve de que pues el ajuste no es, digamos, preciso, pero sí tiene una forma que en términos de los procesos para medir la medida del ajuste pues resultan ser aceptables. En este problema, en este diagrama conocido como histograma, pues se construyeron en este caso 6 intervalos, como se mencionó, y se tiene una forma distinta a la del ejemplo anterior, donde la función era una distribución gaussiana, ya que las frecuencias disminuyen en forma que para ser tipo exponencial pues no sería el caso. Entonces, a partir del valor máximo que se encuentra en el primer intervalo, también se observa de que los valores comienzan a disminuir. Es decir, aquí del lado izquierdo de la media se tiene la frecuencia mayor, y hacia la derecha pues los valores van disminuyendo, ¿sí? Entonces eso no tiene una forma de distribución normal. Entonces la distribución que pudiera en este caso adaptarse debe ser tal, como se ha mencionado anteriormente, que pues resulta que los valores que nos interesan para fines de diseño son precisamente los que están del lado derecho, que es donde menos valores hay. Y recordemos que considerando como valor de referencia la media, precisamente los valores que están cerca de la media, digamos en el lado izquierdo, en el lado derecho de la línea discontinua, pues es precisamente donde se tienen más valores y donde se podría obtener una mejor aproximación en términos de probabilidades. Pero aquí nuestro problema precisamente radica en pues hacer estimaciones más allá de inclusive del valor máximo que se pueda ver en el diagrama de frecuencias. Entonces, igual se ha mencionado que para este tipo de distribuciones, pues las mejores funciones que se ajustan vienen siendo la tipo 1, tipo 2 o tipo 3, funciones de distribución de extremo. En este caso, pues ya se definió cuál era, ¿no? Entonces, asimismo,
a partir de la figura que se ve ahí, la figura 1.5, se obtiene un ajuste satisfactorio con una distribución tipo 1. Entonces también, si tuviéramos todos esos valores disponibles, en este caso no es el objetivo tener todos los valores y sacar los valores que se muestran aquí, porque corresponden a un proceso normal, es decir, del valor de la media basado en una serie de datos, en este caso una serie de velocidades del tiempo. Pues simplemente se saca la media sumando los valores y dividiéndolo entre n, que viene siendo el tamaño de la muestra, y obtenemos el valor medio. Asimismo, para el caso de la desviación estándar se sigue el mismo procedimiento, y para el caso del coeficiente de variación es el mismo procedimiento, es decir, la desviación estándar entre la media. Estos son los valores que se necesitan de inicio y se obtienen, repito, a partir de la media de los datos que en este caso se dan al inicio del problema, ¿no? El ajuste de los datos de distribución de probabilidad que se hacen, además de lo que se mencionó que se tendría que verificar que corresponda a la distribución tipo 1, 2 o 3, en este caso se ajustó y se observa que es la tipo 1. Entonces, asimismo, para que se pueda resolver eso, aquí no se muestra la ecuación, pero la función de distribución tipo 1, 2 y 3 también se puede resolver pues en forma aproximada. Sin embargo, la tendencia es que estos problemas se pueden resolver también pues considerando las tablas de distribución de probabilidades que se pueden encontrar en los libros. Entonces, así como existe la variable estandarizada para la función de distribución gaussiana, igual existe una variable estandarizada para una función de distribución de probabilidad tipo 1, que es la que en este caso resultó. Entonces la fórmula es la que precisamente se está mostrando aquí, donde la variable estandarizada va a ser W igual a X menos U por alfa. De tal manera que en este problema, bueno, esta W va a ser la variable que vamos a buscar precisamente en las tablas de distribución de probabilidades. El valor de X es la variable que vamos a intentar encontrar, es decir, para un caso dado, si estamos hablando de ciertos valores de velocidad, entonces lo que queremos encontrar precisamente las probabilidades asociadas. En este caso la U que aparece aquí viene siendo equivalente a la media de los valores iniciales que se calcularon y aparecen en la parte superior, es decir, X testado. Y alfa viene siendo una variable propia de la función de distribución. Entonces de esa manera se ve aquí, ¿sí? X, como se indicó, es el valor de la variable original, en este caso la velocidad del viento. Asimismo, alfa está definido por esta ecuación que viene siendo 1.282 entre sigma x, que viene siendo la desviación estándar, que también ya se calculó anteriormente. Entonces sustituimos y nos daría alfa igual a 0.45. Para el caso de U, está definida como el primer momento, que viene siendo la media de los datos iniciales, menos 0.577, que es una constante de la ecuación, entre alfa. Entonces todos los valores pues ya se calcularon previamente, y de esa manera determinamos cuánto vale U, que resulta ser 17.32. Por lo tanto, la fórmula, digamos, de la variable estandarizada W se puede calcular pues con la ecuación aquí mostrada, que resulta ser W es igual a X menos 17.32 por 0.45. Entonces la función de distribución obtenida, en este caso, pues se ajusta a los datos que se dan inicialmente en el problema. Ahora, ya una vez conocida esa función W, entonces ya podemos proceder a calcular pues varios casos que se pudieran presentar, que precisamente es lo que nos interesa, ¿no? Hacer estimaciones de velocidades para un caso dado.
Entonces en este caso se pide que se calcule la probabilidad de que en un año cualquiera la velocidad máxima instantánea de viento exceda de 80 kilómetros por hora. Aquí recordemos que este valor que se está dando, que es 80 kilómetros por hora o 22.2 metros sobre segundo, precisamente es un valor fijo que está dado. En este caso, precisamente es dicho valor. Y lo que tenemos que calcular es la probabilidad asociada a que se presente esa velocidad o a que se supere. Es decir, si como la probabilidad está asociada al área bajo la curva, eso significa de que este valor es un valor fijo que aparece en la curva. Entonces, si podemos calcular de alguna manera ese valor que se presenta, entonces si nos piden el complemento, digamos, de la curva, pues simplemente tendremos que restar al valor de la curva, al valor total de la curva, que es 1, que significa certeza. Le tendremos que quitar la probabilidad que hayamos calculado. Entonces, de esta manera, pues ahí se sustituye el valor. En este caso, la variable viene siendo x, resulta ser 22.2 metros sobre segundo. De esa manera obtenemos el valor de W, que es la variable estandarizada. Entonces, de la tabla 2.4, ahorita vemos cuál es esa tabla 2.4. Pues eso implica buscar ahí o resolver la integral. En este caso no la vamos a resolver, sino vamos a usar la tabla. Sería buscar en la tabla el valor de 2.2 de la variable estandarizada y pues encontrar el valor de la integral que representa la función de distribución de probabilidad 1. En este caso, el área que hay hasta ese punto, es decir, ahorita lo que estamos calculando es la probabilidad de que se presente ese valor. Aquí dice que se supere, ¿no? Que se supere. Entonces, si podemos calcular que se presente, es decir, estamos de un punto de la curva hacia atrás, pero todavía nos falta el área que está del punto de la curva hacia adelante, y si sumamos las dos, pues nos da 1, ¿no? Recordemos que el área bajo la curva, el porcentaje total es 100% o 1, ¿sí? Entonces, en este caso, al buscar sobre la tabla, ahorita vemos cómo se obtuvo este valor, pues se obtiene que la probabilidad asociada a una variable estandarizada W igual a 2.2 es 0.8951. Entonces esto es la probabilidad de que se alcance la velocidad de 22.2. Ahora, si lo que queremos es saber de que se supere ese valor, eso implicaría, y aparece aquí en esta línea, sería la probabilidad de que x sea mayor a 22.2, o sea, que la velocidad se supere, porque se presenta una velocidad superior a 22.2 metros sobre segundo. Eso en términos de la variable que estamos haciendo. En términos de la variable estandarizada, implicaría calcular que W sea mayor que 2.2. De acuerdo con eso, repito, implica calcular o restar en este caso 1 a 1, o sea, la probabilidad total, que es certeza, igual a 1 menos 0.8951. Es decir, en un punto debajo de la curva, ahora obtenemos el complemento del área total, que viene siendo 1 menos 0.8951, y eso nos da 0.1049 igual a 10.49%. ¿sí? Porque debajo de la curva, repito, es el 100% de área que hay, o 1, ¿no? 1 en términos de valor total. De acuerdo con esto, este 10.49 es la probabilidad que se tiene de que se supere la velocidad igual a 22.2 metros sobre segundo. En otras palabras, sí, que hay una probabilidad de aproximadamente 10% de que en un año dado se presente una velocidad de viento superior a 80 km por hora o
22.2 metros sobre segundo. Entonces, en términos de probabilidad, recordemos que igual pues este es un indicador de qué tan probable en este caso es de que se presente un valor que estamos investigando. En este sentido, vemos de que un valor o una probabilidad de 10.49 pues es un valor poco probable, ¿no? que se pudiera presentar, perdón, de que se supere, dado que se tiene un valor pues de 10%. En este caso, de que se alcance, se tiene el 89.51%, pero de que se supere esa velocidad es 10.49%. Observemos que aquí hay un asunto de interés, también por eso la importancia de hablar sobre este tema, para calcular las probabilidades, porque si nosotros intentamos hacer un diseño, en este caso con valores de velocidades de viento que corresponden a la Ciudad de México, pues vemos de que para empezar los valores de velocidad que se pueden presentar aquí pues no serían digamos adecuados, porque pues en la Ciudad de México pues no es poco probable de que se presenten, y precisamente aquí está el resultado. Esa es la probabilidad de que se supere, pero al diseñar con esos valores, por ejemplo en el caso de la costa, hablamos de Campeche, pues aquí sí es probable de que se superen ese, seguramente el porcentaje pues sería pues mayor, ¿no? La probabilidad de que se presenten esos valores. Entonces aquí una pequeña reflexión de que sí es conveniente revisar bien pues los criterios que se utilizan, y sobre todo los valores de velocidades adecuados, ¿no? Esta figura es, bueno, esta es la tabla 2.4, que la tienen igual en su información que se les entregó previamente. En este caso, ¿cómo se utiliza? Pues con el valor de W igual a 2.2, pues nos vamos y buscamos aquí la W, aquí se indica en un cuadro con líneas discontinuas y aparece aquí 2.2, y el valor que vamos a usar nosotros es el que dice CDF, que es la función de distribución de probabilidad. Entonces el valor de esa integración nos da 0.8951.149. Ese es el valor de la probabilidad que hay en ese punto de la curva cuando la variable estandarizada vale 2. Entonces de esa manera pues el complemento simplemente es la diferencia, ¿no? Entre así como se explicó, 1 menos 0.8951 nos da 10.49. Esa es la forma de calcular dicho valor. Otra forma de expresar esa probabilidad de que se presente es usando esta expresión que vemos aquí, que es una expresión para calcular el periodo de retorno para problemas de este tipo. Entonces el periodo de retorno llamado T es igual a 1 entre P, donde P precisamente es la probabilidad que estamos nosotros buscando, la cual está asociada pues a la variable estandarizada en este caso. Entonces si sustituimos valores nos daría 9.53 años. Entonces en términos de periodo de retorno, eso significa de que esta velocidad que se tiene de 9.53 años implicaría de que pues es un periodo, digamos, relativamente corto donde se podría presentar esta cantidad, ¿no? Seguramente si se busca el periodo de retorno digamos, de una velocidad que puede ser la media, o una velocidad que esté en el intervalo del diagrama de frecuencias donde está la mayor cantidad de velocidades de viento, seguramente nos daría un periodo de retorno más corto, porque significaría de que precisamente basados en el diagrama de frecuencias es una velocidad que se presenta con mucha frecuencia, es decir, los que tienen mayor incidencia, o que se presentan prácticamente de manera común, pues quizás todos los días o
cada determinadas horas respecto al rango de medición. Entonces aquí lo podemos ver de dos maneras. Una es que pues la probabilidad de que se exceda es aproximadamente del 10%, o sea, no es muy representativo, no afectaría mucho este valor que se busca, o bien de que para el periodo para el cual se presentaría esta velocidad, pues sería cada 10 años más o menos, ¿no? Otro tipo de problemas también, viendo la forma del periodo de retorno, pues ahora es que nos den el periodo de retorno y que nosotros tengamos que calcular la probabilidad. Y asimismo, recordemos que el primer procedimiento implicaba de que pues se da la velocidad de viento, se calcula la variable estandarizada, luego pues se calcula la probabilidad de que se presente, o también se calcula el periodo de retorno. Se puede dar el caso inverso. Puede resultar de que ahora pues para un periodo de retorno dado, ¿sí? Escuchen, porque cuando se van a usar los mapas de isotacas, precisamente eso están asociados a un periodo de retorno. Entonces, con el periodo de retorno está asociado igual a la importancia de la estructura, también tiene que estar relacionado con eso. Entonces, eso significa de que puede existir situaciones donde pues el periodo de retorno es un valor que se da, ¿no? Entonces hay que buscar, basados igual por supuesto en el ajuste de la función de distribución de probabilidad, a qué probabilidad corresponde cierto periodo de retorno que sería característico de un caso, ¿no? Entonces, si ahora tenemos P es igual a 1 entre T, que simplemente es el despeje de la primera ecuación que se señaló aquí, que T es igual a 1 entre P, simplemente despejamos P. En este caso representa la probabilidad de que se presente un evento cada T años, ¿sí? Entonces, en este caso, observemos de que aquí nos dan el dato, porque preguntan qué velocidad de viento se excede en promedio cada 100 años. O sea, tiene una probabilidad de ser rebasada de 1 entre el periodo que se nos están indicando, ¿sí? Eso significa que aquí el periodo de retorno es de 100 años. Es decir, es un periodo bastante largo, ¿no? Bastante largo, donde interesa saber en un periodo de aquí a 100 años qué velocidad se podría presentar. Otra forma, igual para ir aclarando qué es el periodo de retorno, si hablamos por ejemplo un periodo si nosotros analizamos el registro local, veríamos por ejemplo que es muy común de que hayan velocidades de 8 metros sobre segundo. Entonces, podríamos buscar, basados en el ajuste de la distribución de probabilidad, cuál es la probabilidad de que se presente una velocidad de 8, por ejemplo, metros sobre segundo. Entonces, encontraríamos de que la probabilidad de que se presente es muy alta. ¿Por qué? Porque es muy frecuente. Precisamente porque tiene la mayor frecuencia que más o menos corresponde a la media. Entonces aquí, a medida de que crece el periodo de retorno, generalmente se asocia a valores que comienzan a salirse de los valores que se pueden medir o de la base que se tiene. Entonces es lo que se va a observar aquí. Entonces eso significaría que podemos calcular la probabilidad asociada a ese periodo de retorno, que son 100 años, y sería 1 entre T, sería 0.01. En términos de aplicar las tablas o la información que tenemos para resolver el problema, pues cuando nos daban cuando calculamos la probabilidad, obviamente esto lo obteníamos de la tabla, ¿no? De la tabla de variable estandarizada. En este caso, pues se puede calcular la probabilidad directamente, ¿no? Sería 1 entre T, o sea 1 entre 100. Asimismo, el valor vamos a definir aquí, de lo que andamos buscando precisamente es esa probabilidad. Entonces, después de hacer el ajuste, que es lo que estamos precisamente haciendo, al definir estos valores, se puede estimar la distribución de probabilidad y el cálculo pues a partir de la tabla que ya se vio anteriormente. Por lo tanto, lo que queremos calcular es
en términos de la variable estandarizada sería la probabilidad de que W sea mayor o igual que W0. ¿Sí? ¿Y qué es W0? Pues el valor de la probabilidad, porque aquí estamos calculando probabilidades. ¿Sí? En el anterior calculábamos velocidades, pero aquí estamos calculando probabilidades. Entonces la probabilidad de que se supere ese valor, que viene siendo W0, ¿cuánto es? 0.1, que es 1 entre t. O sea, en términos ya numéricos, ¿a qué nos lleva esto? Que si lo que queremos es encontrar también el valor que está antes del área a la que se refiere, que se supere dicho valor, entonces tendríamos que hacer una operación que signifique restar al área total bajo la curva, que es 1, pues menos la probabilidad que conocemos, y eso nos llevaría a que tenemos el valor de 0.99. Entonces con esto tendríamos que buscar de la siguiente manera en la tabla. Podemos buscar el valor de W, porque es lo que queremos buscar en este caso. En este caso vamos a buscar los valores que están en la columna que dice CDF, que sería 0.9671775. ¿Sí? Entonces sería este valor. Luego, el otro valor que tenemos, ¿cuál sería? Pues el que tenemos es este otro, que sería asociado a la variable estandarizada 8.0 y 0.9996646 de la función de distribución. Entonces, el valor que nosotros estamos buscando precisamente es 0.99 de la probabilidad. Entonces, el valor de 0.99 pues está precisamente entre estos dos, ¿no? Podemos explorar a lo largo de la columna, de esta columna, y tratar de identificar dónde está el 0.99. Aquí hay 0.9671, o sea, está lejos de 0.99. Pero acá, donde W vale 8, tenemos 0.9996646. O sea, que el valor de 0.99 debe de estar entre este par de valores y este par de valores. Entonces lo que se tiene que hacer ahí es precisamente interpolar, dado dos valores, el valor de la probabilidad que se tiene sería 0.99, es decir, de estos tres valores se tiene W igual a 3.4, el valor de la integración 0.9671. El siguiente valor que está reportado en esta tabla es 8 y 0.9996646. Entonces, hay que interpolar entre estos cuatro valores. ¿Qué valor hay que interpolar? Pues precisamente la W, que es el valor que no sabemos, y el otro valor que sí sabemos es precisamente 0.99. Entonces, después de interpolar eso, entre todos esos valores, pues ahí lo que se hace precisamente es hacer el cálculo y nos daría 6.63. Esto lo pueden hacer por lo que se refiere a una interpolación lineal o una interpolación cuadrática entre cuatro valores, ¿sí? Entonces tenemos ese valor de 6.63. A partir de ahí pues podríamos nosotros determinar, a partir de un despeje que vemos aquí, nosotros lo que queremos llegar es precisamente cuánto vale x, el valor que estamos dando. Entonces despejamos W entre alfa es igual a x entre x menos u, y considerando de que la variable en este caso es pues el valor que precisamente se está proponiendo, x sub 0. Entonces si igualamos estas dos variables, entonces despejando x sub 0 es igual a W entre alfa más la variable u. Entonces sustituimos valores aquí en esta variable, perdón, en esta ecuación, y precisamente determinamos que x sub 0 es 115.39 kilómetros por hora o 32.05 metros, que vendría siendo precisamente el valor de velocidad que se excede en promedio cada 100 años.
Es decir, observen de que este valor es mayor al que aparece en el histograma. Precisamente esto se puede hacer y se puede estimar valores que están un tanto lejanos de los valores que se pudieran haber medido y que están trazados en el diagrama de frecuencia o representados en la función de distribución de probabilidad. Se pueden estimar con este tipo de funciones. Lejos de este tipo de funciones seguramente obtendríamos o valores menores o valores mayores que no serían representativos de este tipo de función de distribución de probabilidad. Es decir, los valores que se calcularon son los que están en el extremo de la cola superior de la función de distribución de probabilidad. Entonces aquí la conclusión es que la velocidad de viento que se presenta, que se rebasa en este caso, bueno, que se presenta o que se rebasa, cualquiera de los dos lados, ¿no? La que se presenta pues es 0.01, habría que buscar el valor de la variable estandarizada para esa probabilidad. Pero la que se obtiene cuando se rebasa ese periodo de retorno, que son 100 años, es precisamente lo que calculamos al final, que es el que está representado por la W igual a 6.63 o es la velocidad igual a 32.05 metros sobre segundo. Ese sería el valor que se determina. Entonces, de esa manera podríamos nosotros calcular, y de hecho así aparecen los mapas de isotacas. Están calculados precisamente basados en el registro que se tiene del lugar o de los valores que de alguna manera se hayan estimado. Se sacan todas el conjunto de velocidades máximas y se trazan mapas de velocidades, por ejemplo, considerando aquí un periodo de recurrencia de 100 años. Es decir, este procedimiento lo tendríamos que aplicar si tenemos varios registros o tenemos varias estaciones de medición. Tendríamos que aplicarlo precisamente para obtener los valores que correspondan. Es decir, esto es solo un valor, ¿sí? Si aquí, si se tuviera otra estación meteorológica, pues entonces tendríamos que ir a hacer el mismo ajuste, y dependiendo de los parámetros de la función de distribución de probabilidad, pues desde ahí se obtiene precisamente el valor de 115.39. Así podríamos sacar también, y eso les queda de tarea, para que hagan en este caso del último caso, que es calcular la velocidad que en promedio se excede cada 100 años. Ahora hay que repetirla, por ejemplo, que se excede cada 10 años para ver qué velocidad le da. Luego de calcular cada 10 años, calculen cada 50 años. Luego cada 100 años ya lo calculamos, y finalmente calculen para cada 200 años. Entonces ya con eso se podría ver cómo va variando la velocidad que se presenta para ese caso. Entonces la conclusión de este tipo de problemas es algo que se indica aquí. Para el caso de las funciones de distribución, pues es un asunto evidentemente aproximado, que en general las velocidades que a veces suelen considerarse para diseño, cuando no se tiene conocimiento de lo que representa realmente una buena aproximación, un buen ajuste de la curva, pues puede resultar poco confiable. Es decir, no podríamos nosotros tomar un registro o un estudio, digamos, como el que estamos analizando aquí, de agarrar y decir de que pues ahora con estos resultados ahora lo voy a hacer para hacer un diseño local. En este caso pues podemos observar de que pues sería poco confiable, ¿no? Porque basándonos en esta función de distribución, pues para nuestro fin sí seguramente tendríamos que hacer un análisis, pues al menos con un huracán categoría 1. Entonces esas magnitudes de velocidades, pues obviamente hacer un cálculo, aquí seguro lo van a ver, hacer un cálculo para una situación de ese tipo, pues está totalmente fuera de lo que representa la función de distribución en
caso, porque es la Ciudad de México. Es decir, no podemos usar una función de distribución de probabilidad que fue ajustada con datos de la Ciudad de México y aplicarlo aquí, solo digamos agregando un valor que para nosotros pudiera ser de utilidad, ¿no? Entonces, en problemas de seguridad estructural interesan valores que se encuentran muy alejados de la media en la escuela superior o inferior de la función de distribución de probabilidad, como se mencionó. Entonces concluimos también que sería necesario pues hacer un estudio local para obtener esa velocidad. Sin embargo, precisamente es lo que viene en el manual de la Comisión Federal, donde precisamente los mapas de isotacas ya se obtuvieron esas velocidades que ven ahí. Esos corresponden precisamente a una serie de estudios como lo que acabamos de analizar, donde pues aquí solo se analizó para cierta probabilidad, que fue el primer problema que resolvimos, o para cierto periodo de retorno. Por lo tanto, pues no tendríamos que hacer realmente el estudio. Entonces con esto concluimos este problema.